Buenos días, soy la estudiante Gabriela Monterrosa Robles del grado 10A. El día de hoy les estaré presentando un breve resumen sobre las temáticas vistas en el tercer periodo del área de educación religiosa. En el tercer periodo del área de educación religiosa se nos habló sobre las religiones. Para continuar con la temática debemos saber conceptos básicos. ¿Qué es una religión? Una religión suele definirse principalmente como un sistema cultural de determinados comportamientos, de determinadas éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones, las cuales relacionan a la humanidad a elementos sobrenaturales o espirituales. En cada región existen determinados libros, los cuales son considerados sagrados debido a que en estos están contenidas las distintas reglas, normas, comportamientos, celebraciones, a los cuales se creen fueron revelados por el Dios, al cual se tiene fe en cada grupo humano. Entre las principales religiones que actualmente siguen en vigencia o siguen existiendo encontramos el animismo. El animismo es un concepto el cual engloba diversas creencias en las que tanto objetos, pues como elementos del mundo natural, están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia propia. Entre las características de esta religión encontramos: creen que la vida de los ancestros continúa después de la muerte. También creen que se puede interactuar directamente con los espíritus. En esta religión se reconoce la existencia de una gran variedad de espíritus y dioses. El alma se cree que puede abandonar el cuerpo durante trances o sueños. Se cree que la meditación de personas sagradas, chamanes, hechiceros y brujos es muy importante. Se cree también que hay seres espirituales los cuales viven en el alma o el espíritu del ser humano. También se realizan muchas ofrendas y sacrificios expiatorios. A continuación hablaremos sobre el budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual no teísta, perteneciente a la familia dármica. Comprende una variedad de tradiciones y creencias religiosas, además de prácticas espirituales, las cuales son principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos o del 7% de la población mundial. Esta religión busca principalmente eliminar de la mente aquellos sentimientos de insatisfacción, además de prevenir el sufrimiento de las personas, esto hablando de las 4 verdades y aconsejando seguir los 8 caminos que están contenidos en su libro Canon Pali. Esta religión tiene 3 subdivisiones actualmente: el Mahayana, el Theravada y la que ha salido actualmente llamada Tantrismo. Existe una leyenda acerca del origen de esta religión, la cual dice que Buda o Siddhartha, el verdadero nombre de Buda, pues un día después de meditar bajo la higuera tuvo una gran revelación o una iluminación divina. Esta era de que debería ir por el mundo explicando cómo tenía que de verdad comportarse la gente, con buenas acciones y buenos pensamientos. Para difundir estas ideas, las cuales él practicaba a diario, pues fundó a un grupo de monjes que eran una especie de seguidores de él. Ahora el cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta, la cual está basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con 2.400 millones de seguidores. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. El cristianismo surgió del judaísmo, esto a mediados del siglo I después de Cristo, en la provincia romana de Judea. Los primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y sus sucesores los padres apostólicos. Los hechos y las enseñanzas de Jesús están recogidos en los 4 evangelios, que junto con los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis
constituyen el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que solamente los cristianos reconocen como libro sagrado. Además de que los cristianos aceptan también el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía, como libro sagrado, pero aceptan mucho más el Nuevo Testamento, ya que son los únicos que lo aceptan y que lo manejan. Las normas morales del cristianismo se basan en los 10 mandamientos de la ley judaica, adaptados para las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Los cristianos celebran y expresan su fe en un conjunto de ritos, ceremonias, entre las cuales se destacan los llamados sacramentos. Estos son representaciones simbólicas de actuaciones divinas que los fieles celebran en distintos momentos de sus vidas. Ahora hablaremos sobre el Islam. El Islam es una religión abrahámica monoteísta, la cual está basada en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Este establece como premisa fundamental o shahada para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma, que es su profeta. Entre las principales creencias del Islam vamos a encontrar la fe en Alá como el único Dios, fe en los ángeles de Dios, es decir, en Alá, en los ángeles de Alá, fe en los libros sagrados, especialmente en el Corán, fe en los profetas, especialmente en Mahoma, y por último, fe en la vida después de la muerte. Entre los deberes que tienen que cumplir quienes pertenecen a esta religión encontramos la sumisión de Alá como único Dios, la oración, la limosna, el ayuno y, por último, si tienen medios económicos, la peregrinación. Esta religión se divide en dos grandes ramas: los sunitas, los cuales siguen la línea directa de Mahoma, y los chiitas, que son los descendientes de Ali. Ahora hablaremos sobre el judaísmo. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua que existe, y junto con el cristianismo y el islam, es una de las 3 religiones abrahámicas originadas del Medio Oriente. Del judaísmo se ha derivado el cristianismo, y a pesar de ser tan antigua, es una de las religiones con menos creyentes. Se calcula que esta religión posee unos 14 millones de seguidores alrededor del mundo. La práctica de esta religión se basa principalmente en el culto y en la difusión de la Torá, la cual es considerada como la ley del judaísmo. Esta es narrada por Moisés. A su vez, es una de las primeras partes del Tanaj, de inspiración sagrada para la religión judía. Dicha religión posee un conjunto de prácticas, tradiciones y costumbres, las cuales se caracterizan a las personas que forman parte de su cultura. A pesar de que se reconocen diferentes variantes del judaísmo, las más conocidas son el judaísmo ortodoxo, conservador y reformista. Entre las principales características del judaísmo encontramos que es una religión monoteísta, como venía diciendo anteriormente. Posee varios libros de carácter sagrado, entre ellos el Tanaj, la Torá, el Mishnah y el Talmud. Otra característica es la práctica de la circuncisión o Brit Milá, la cual se realiza sobre los hombres al 8º día de su nacimiento. Su día sagrado es el sábado o Shabbat, al cual se dedica un determinado descanso. Su líder o cabeza de la religión es el rabino, la figura de mayor autoridad y liderazgo religioso y también moral. Y por último, como característica de esta religión, tenemos que su símbolo actual, al menos el más reconocido, es la estrella de David.